Gracias por continuar con nosotros aquí en Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Tenemos como invitado a Fran Aristi. Fran Aristi es un abogado experto en seguridad social. De vez en cuando lo traemos aquí cuando queremos hablar sobre temas relacionados con la protección de los trabajadores y de la gente en sentido general. Y el caso lo amerita ahora con el tema este del Seguro Nacional de Salud. Fran, bienvenido a el programa Dinámica Económica. Muchas gracias, Esteban, por la invitación. Sí. Fran, nosotros hemos visto recientemente, a propósito de la denuncia de que el SENASA ha tenido o está atravesando una situación financiera difícil, principalmente el año pasado, que fue cuando se puso más de manifiesto con un déficit que, de acuerdo con lo que se ha publicado, estados financieros ahí, ronda los más de 2.000 millones de pesos. Sin embargo, quería preguntar, iniciar preguntándole si en este momento esa situación de déficit al cierre del año 2024 implica un deterioro de la finanza del SENASA, o si eso pudo haber sido cubierto con quizás ganancias acumuladas. No, mira, como tú señalas, el SENASA tuvo pérdidas correspondientes al ejercicio del año 2024. Sin embargo, tiene un índice de solvencia financiera de 1.07. ¿Qué significa? Eso son las reservas técnicas. Reservas técnicas. ¿Qué significa eso? Que cuenta, por cada 100 pesos que adeuda, cuenta con 107 pesos para pagar sus deudas. Tiene inversiones por más de 5.000 millones de pesos. Si ustedes observan los estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2024. Ahora, tuvo pérdida. Oye, la RS SENASA administra de manera obligatoria 7 planes de servicio de salud. Y tuvo pérdida de manera individual, vamos a decir, porque los resultados generales, abarcando todos los planes, tuvo pérdida de 2.077 millones de pesos. Exactamente. Sí. Ahora, tomando en cuenta cada plan de servicio de salud, tú sabes que son 7 planes. Hay un plan que es el plan básico de salud del Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo. Exactamente. Que es el mismo que tienen las otras ARS privadas. Correctamente. Sí. Está el plan básico de salud del Seguro Familiar de Salud del régimen subsidiado. Ya van 2. Pero también ARS SENASA administra 5 planes de servicio de salud para pensionados y jubilados. Y tuvo de manera individual, tomando en cuenta sus operaciones de cada uno de esos planes, de manera individual tuvo pérdida en los 7 planes. En los 7. En los 7 planes. Por ejemplo, en el régimen subsidiado, cuando te digo pérdida del plan, es tomando en cuenta, Esteban, los ingresos recibidos en el año 2024 por concepto de per cápita, sí, y el gasto en salud incurrido en el 2024. Sí, sí. Tomando en cuenta nada más esos 2 elementos, tuvo pérdida. Por ejemplo, en el régimen subsidiado, que ha comentado la Fuerza del Pueblo, tuvo pérdida SENASA de 2.607 millones de pesos, de acuerdo con los estados financieros. Ahora, el resultado general del régimen subsidiado, de acuerdo con los estados financieros, fue 71 millones de pesos, 71.240.000 pesos positivo. Sí, ganancia. Pero eso tomando en cuenta la rentabilidad obtenida por las inversiones, los intereses y otros ingresos que recibe ARS SENASA. Igualmente en el régimen contributivo. Por ejemplo, en el régimen contributivo el plan básico de salud, SENASA tuvo pérdidas por la suma de 5.191 millones de pesos. En el régimen contributivo. En el régimen contributivo. Pero al final tuvo, como te dije, tomando en cuenta todos los planes, tuvo
2.077 millones de pesos de pérdida, tomando en cuenta todos los planes. Entre uno y otro, si uno más, uno menos, cuadrando con ingresos propios y ese tipo de cosas. Ahora, mira, lo que quiero preguntarle, Fran, es porque eso ocurrió en el 2024. Sí. No había ocurrido en el 2023, ni en el 2022, ni en el 2021, ni en el 2020, ni en los años anteriores. Incluso creo que el año en que mayor déficit tuvo SENASA así al cierre de un año financiero, creo que fue en el año 2010 o 2011, y fueron como 400 millones de pesos. O sea que siempre cierra en números positivos. ¿Qué pasó específicamente en el año 2024 para que hubiera ese déficit? Porque uno se pregunta, si es que es un asunto recurrente, tú dices, bueno, no, mira, que SENASA tiene una situación de los últimos 5, 6, 7 años. Pero no, fue un año específico. Y entonces uno se pregunta, algo pasó en ese año específico que incidió en los niveles de pérdida que presenta el SENASA. Sí, tengo que hacer una corrección. La pérdida en el régimen contributivo fue de 1.569 millones de pesos en el régimen contributivo. Sí. Ahora, respondiendo a tu pregunta, oye, el per cápita es deficitario. De los 7 planes que administra ARS SENASA, el per cápita del régimen subsidiado es deficitario. Actualmente, en marzo, le fue aumentado el per cápita al régimen subsidiado del SENASA en 62 pesos con 54 centavos. Eso quiere decir que SENASA a partir del mes de marzo le están pagando 321 pesos con 97 centavos por cada afiliado del régimen subsidiado. Eso va a representar, Esteban, 354 millones, o representa ya, porque se lo están pagando, 354.971.787 pesos mensuales. Un aumento adicional. Sí. Para un ingreso adicional anual de 4.259 millones. Por consiguiente, Esteban, si se mantiene la misma siniestralidad, como SENASA, en el año 2024, la ARS SENASA tuvo pérdida en el régimen subsidiado, tomando en cuenta los ingresos que recibió y los pagos por concepto de servicio de salud, como tuvo pérdida de 2.607 millones, con ese aumento de per cápita de 62 pesos con 54 centavos mensual, aritméticamente, matemáticamente, se pudiera decir que está cubierto ya ese déficit. Ahora, tenemos que esperar, naturalmente, la siniestralidad. ¿Cuál va a ser la siniestralidad? Ahora, ahí quería hablarle. Independientemente, porque los números, la gente se cruza un poco con los números. Ya sabemos que tuvo un déficit en 2024. La siniestralidad. Siniestralidad es lo que se define en seguridad social como el monto que gasta la ARS, todas las ARS, para cubrir los servicios de salud que ofrece y en comparación con sus niveles de ingreso. O sea que si la ARS recibe 100 millones de pesos de cápita y gasta 100 millones de pesos en atención de salud, entonces tuvo una siniestralidad de un 100%. Correctamente. O sea, no le sobró ni le faltó dinero, pero entonces tuvo el neutro. Por lo tanto, lo ideal es que la siniestralidad siempre sea menos de un 100%. O sea, un 92, 91%, 93%. Tengo entendido que, por ejemplo, que las ARS privadas tienen un promedio de siniestralidad que puede rondar el 92, 93%. Entonces, ARS SENASA, cuando tú revisas las estadísticas de la CISARRIL, de la Superintendencia de Salud, entre el 2010 y el 2023 presenta un promedio anual de siniestralidad de más o menos 92.5%. Promedio anual, claro, algunos años más, algunos años menos, pero promedio anual, en el promedio te da en 13 años, 14 años, un promedio de 92.5. Ahora bien, en el 2023 específico, no el promedio de los últimos 14 años, pero en el 2023 específico, la siniestralidad de SENASA se ubica en 103%. Quiere decir que gastó un 3% por encima de lo que recibió para atención de salud. Eso sin incluir sus gastos operativos. Entonces le aumentaría más todavía. Eso te iba a decir. Entonces, y en el 2024, de acuerdo con las estadísticas de SENASA, de CISARRIL, la siniestralidad de SENASA se ubicó en 105.6%. Exactamente, eso te iba a decir. Por eso le pregunto otra vez, ¿qué pasó o qué está pasando
que en los últimos 2 años la siniestralidad de SENASA está aumentando en una proporción tan alta, porque eso solamente se da en caso de que haya una cantidad extraordinariamente alta adicional de atenciones médicas por situaciones de salud de la gente, o que es lo que temo, o que tal vez desde algunas entidades que ofrecen servicios de salud le estén reportando a SENASA procedimientos que posiblemente no se están aplicando, y entonces le están reportando procedimientos más allá de lo que se están aplicando, y eso le aumenta la siniestralidad porque tiene que pagarlo, y posiblemente SENASA se ha debilitado en su capacidad de fiscalización de los procedimientos que le reportan los centros médicos, o la salud de la gente se ha deteriorado de sus afiliados. O sea, entonces yo le pregunto ahí, ¿qué ha pasado en estos últimos 2 años con relación al hecho de que la siniestralidad ha aumentado en una proporción muy fuera de lo cotidiano o de lo normal, de lo aceptable? Mira, hay 2 medidas que ha tomado el gobierno que han representado el aumento de la siniestralidad, tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado. Acuérdate, Esteban, que el Seguro Nacional de Salud, ARS SENASA, está dando una cobertura tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado para los 18 servicios del Grupo 9 del catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud. El Grupo 9 se llama alto costo y máximo nivel de complejidad. Es lo que la gente le llama las enfermedades catastróficas. Sí, catastróficas. Tiene una cobertura tiene 18 servicios amplia. No, es lo contrario, Esteban. Cuando la cobertura la limita, es una limitación. Tienen una cobertura legalmente de 1 millón de pesos. Porque los demás servicios la cobertura es indefinida. Por eso te digo que exacto, la cobertura de alto costo no es un beneficio, es una limitación. Entonces, ese es uno de las causas por las cuales también ha aumentado la siniestralidad de la ARS SENASA. ¿Es 1 millón de pesos o 2 millones? No, 2 millones de pesos. pesos. Las demás ARS dan 1 millón. Legalmente lo que está para el Plan Básico de Salud, la cobertura del Grupo 9... Yo tengo entendido que la demás ARS también se lo había aumentado 2 millones. 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. A lo mejor la gente se confunde porque se creó un grupo adicional, un subgrupo del Grupo 9, que es de medicamentos oncológicos que tienen una cobertura de 2.090.000 pesos. Pero eso es pero nada más eso es cáncer. Para los medicamentos, para el cáncer. Para el cáncer. Exactamente. No así para otras enfermedades catastróficas que no sean cancerosas. Correctamente. Ya. También se creó un grupo de medicamentos con una cobertura de 1 millón de pesos para otras patologías no cancerosas. Sí, pero sin embargo tiene una situación Entonces, oye, hay una cobertura de 2 millones. ARS SENASA contrató esa cobertura con una compañía de seguros. Le paga una prima. ¿Pero de dónde sale la prima? La prima sale del per cápita del régimen subsidiado o el per cápita del régimen contributivo. Ahora, es una decisión política del gobierno. Pero lo quiero poner ahí, pero lo quiero apartar ahí. Como quiera que sea, la cobertura del catálogo de la ARS SENASA en lo que tiene que ver con el régimen contributivo ha de ser la misma de régimen contributivo para las ARS privadas. Si ARS SENASA en el régimen contributivo cierra con un déficit de 1.500 millones de pesos, entonces tendrían que las otras ARS también haber cerrado con déficit, y las otras ARS no cerraron con déficit, tienen como quiera una siniestralidad más baja en el régimen contributivo. Saquemos el régimen subsidiado, porque como estamos hablando de 7 planes, bueno, perdió nosotros 6, pero en el régimen contributivo no debió perder o debió tener un comportamiento parecido al de las otras ARS que son también que son del sector privado, pero que tienen nada más el régimen contributivo. Sí, pero las 3 ARS grandes privadas reportaron pérdida en el año 2024. ¿Las privadas también? Sí, pérdida. En el Plan Básico de Salud, del Seguro Familiar de Salud, del régimen contributivo. Sí, reportaron pérdidas. O sea, que fue una situación que afectó a todas las ARS. A todas las ARS. No a todas las ARS. O sea, a las más grandes. A las más grandes. Sí, a las más grandes. Lo que tú señalas, acuérdate que las ARS privadas no dan 2 millones de cobertura en el régimen contributivo. 2 millones de alto para la enfermedad catastrófica. Las ARS privadas dan 1 millón. Entonces, eso es un gasto adicional del SENASA, porque el SENASA contrató esa cobertura
con un seguro privado. SENASA tiene que pagar una prima. Esa prima es un costo en salud. ¿Por qué? Porque esa prima es para garantizar la cobertura de los 2 millones de pesos. Entonces, me parece que son 14 pesos por afiliado que paga SENASA a la compañía de seguro para que la compañía de seguro administre el riesgo de darle la cobertura de 2 millones de pesos en los 9 niveles. Exactamente. En los 9 niveles, no solamente. No, en el grupo 9. En el grupo 9. En los 18 servicios, en los 18 servicios del grupo 9. No solamente en lo que tiene que ver con oncología, sino en todo. En los 18. En el caso de SENASA. En el caso de SENASA. Pero eso no. tiene un costo mensual en los dos regímenes. En el régimen contributivo, alrededor de 30 millones de pesos mensuales. En el régimen subsidiado, 70 millones de pesos mensuales. Ahora, sí, tiene un costo de 100 mil, pero es una decisión del gobierno. Pero esa decisión la tomó el gobierno hace como 3 años. Entonces, ¿por qué en el 2024 es que se pone de manifiesto y no se puso manifiesto en el 2022? Parece que la morbilidad en el año 2024 ha sido más alta que en los años anteriores. O la gente ha tomado conciencia de la cobertura de los 2 millones de pesos que le ofrece. Tú sabes que cuando SENASA contrató esa cobertura, muchos afiliados que estaban en otra ARS se fueron para la ARS SENASA buscando esa cobertura de 2 millones de pesos. Vamos a una pausa y cuando retornemos entonces pasamos con la parte final para seguir conversando sobre este interesante tema. Volvemos en breve.